Ahora veamos cómo es que se obtiene cada uno de los componentes de la matriz C. Esos componentes los vamos a obtener a través de esta fórmula. Es una fórmula de una sumatoria de A y K por BKJ. Recordemos que los elementos I y J se obtienen de la posición que ocupa cada uno de los elementos dentro de la matriz. Los valores I y J. Veamos el ejemplo. Tenemos dos matrices. La matriz A es de orden 2 por 2, como lo estamos reescribiendo aquí. La matriz B es una matriz de orden 2 por 3. Vamos a realizar ese producto. Al escribir el orden, nos damos cuenta que los valores que quedan en la parte central son iguales. Por lo tanto, sí es un producto posible. Y vamos a obtener como resultado una matriz C de orden de los valores que quedaron en los extremos, 2 por 3. Entonces podemos desarrollar esa notación de la matriz C. Desarrollamos la notación extendida, ampliada de una matriz C de orden 2 por 3. Recuérdese que los subíndices indican la posición que ocupa cada uno de los elementos adentro de la matriz. Por ejemplo, este elemento está ubicado en mi primer renglón y en la tercera columna. Vamos a obtener a través de la sumatoria AIK por BKJ el elemento C11. Entonces, aquí es donde ya están definidos los valores de I y de J, que en mi fórmula son los que están en los extremos. Y los valores de K son los que van cambiando dependiendo del valor del sumando que se vaya desarrollando. K va a variar desde K igual a 1 hasta llegar a 2. Este valor se toma de la parte central, por eso deben de ser iguales. Bien, regresemos aquí un poco. Veamos que está definido desde K igual a 1 hasta llegar a N. Y N es el valor que quedó en la parte central de ambas matrices y debe ser el mismo valor. Bien, entonces por eso aquí tenemos desde K igual a 1 hasta llegar a 2. El primer término de la sumatoria, K vale 1, los extremos ya no van a cambiar, más el segundo término de la sumatoria, ahora K vale 2, los extremos ya no van a cambiar. Lo que restaría es sustituir el valor de estos elementos y hacer esas operaciones. Veamos aquí. ¿Cuál es el valor de A11? Es 2. Y B11 también es 2. Por lo tanto, se sustituyen y me queda 2 por 2. Más, ¿cuál es el valor del elemento A12? Primer renglón, segunda columna, estamos en este elemento y vale menos 1. ¿Y cuál es el valor del elemento B21? Estamos segundo renglón, primer columna, vale 1. Son los valores que se van sustituyendo, se hace esa operación y el elemento C11 va a ser igual a 3. A mí me gustaría que tú desarrolles el resto de las sumatorias, aunque ya están aquí, y verifiques que se obtienen estos resultados. Bien, pasemos ahora a realizar el producto B por A. Se vuelve a escribir las matrices en ese orden. Primero se escribe a la matriz B con su respectivo orden o tamaño de la matriz y después a la matriz A con su respectivo orden o tamaño de la matriz. Podemos ver que los valores que quedaron en el centro no son iguales. Por lo tanto, este producto no está definido, es decir, no es posible realizarlo. Con la solución de los incisos anteriores se puede observar que el producto de matrices no cumple la propiedad conmutativa, es decir, que B por A es diferente, que A por B es diferente de B por A. Se tiene otra forma más sencilla para obtener el producto de matrices, una vez que ya se verificó que este es posible. Esta consiste en reescribir las matrices en el orden en que se desea realizar el producto. De la primera matriz se seleccionan solo renglones, de la segunda matriz se seleccionan solo columnas. Así el producto se realiza. Bien, vamos a seleccionar entonces un renglón de la primera matriz
y una columna de la segunda matriz. Se recomienda llevar un orden para hacerlo, es decir, primero selecciono el primer renglón y puedo ir variando la selección de las columnas, manteniendo seleccionado solo el primer renglón. ¿Y qué voy a hacer con ese primer renglón y esa primer columna? Tenemos que hacer la siguiente operación. El primer elemento del renglón I, de la primera matriz, se multiplica por el primer elemento de la columna J, de la segunda matriz, más, recuerde que para obtener el producto anteriormente, pues se utilizó la fórmula de una sumatoria. El segundo elemento del renglón I de la primera matriz se multiplica por el segundo elemento de la columna J de la segunda matriz, más el tercer elemento del renglón I de la primera matriz se multiplica por el tercer elemento de la columna J de la segunda matriz, y así sucesivamente. El resultado de la sumatoria se coloca en la matriz C, en la posición IJ. Bien, leer este texto pues puede confundirse un poco. Para que quede más claro, pues vamos a pasar a realizar el ejemplo. Tengo a la matriz A y a la matriz B. Ya las reescribí en el orden en que me la piden. Se dijo que de la primera matriz vamos a seleccionar solo renglones y de la segunda matriz solo columnas. Así aquí, por ejemplo, se está mostrando la selección del primer renglón y la primera columna. ¿Qué voy a hacer con ese renglón y con esa columna? Dice que del primer renglón se va a multiplicar el primer elemento por el primer elemento de la primera columna. Es decir, 2 por 2, aquí está. Bueno, aquí estamos poniendo otra señalización que quiere decir que ese resultado lo debo de poner correspondientemente en la posición del renglón y la columna que se encuentran seleccionados. Como está seleccionado mi primer renglón y mi primer columna, cuando yo desarrollo la notación de la matriz resultante, quedamos que va a ser una matriz de orden 2 por 3. Entonces, en esa posición, primer renglón, primer columna, ahí debo colocar el resultado de la operación. Decíamos que es el primero por el primero, aquí está, más el segundo elemento por el segundo elemento, aquí está. Pasemos a seleccionar otro renglón y otra columna. Bien, de momento pues voy a usar este otro color. Y tendríamos seleccionado mi primer renglón y mi segunda columna. Ahora, ¿dónde voy a poner el resultado de esa operación? Primer renglón, segunda columna, el resultado de esa operación tiene que estar ubicado en esa posición, en el primer renglón, segunda columna. Entonces vamos a hacerlo, sería el primero por el primero, aquí está señalado, más el segundo elemento por el segundo, aquí está. Pasemos a otro renglón y otra columna. Decíamos que me conviene llevar un orden, así que mantendré seleccionado mi primer renglón y estoy cambiando ahora de columna. Entonces, ¿dónde voy a colocar ese resultado? Ahora tendríamos que colocar el resultado en mi primer renglón y en la tercera columna, como lo estoy señalando. ¿Qué hacemos con los renglones y el renglón y columna señalado? Se multiplica el primero por el primero, aquí está, 2 por menos 3, más mi segundo elemento por el segundo, aquí está, menos 1 por 2. Y así sucesivamente. Bien, ahora vamos a mantener la primera columna, vamos a cambiar de renglón. Estoy seleccionando por ahora mi segundo renglón. El segundo renglón y primer columna. Entonces, ¿dónde voy a poner el resultado de realizar esta operación? Según lo que tengo seleccionado, pues está seleccionado mi segundo renglón y primer columna. Entonces, aquí es donde debo de poner ese resultado. Y realicemos el primero por el primero, aquí está, más mi segundo elemento por mi segundo elemento, aquí está.
Y así sucesivamente. Ahora lo que me conviene es mantener seleccionado mi segundo renglón y ir cambiando lo que sería la columna. Ahora tengo seleccionado mi segundo renglón con la segunda columna. Ahí debo de poner ese resultado. Primero por primero, 3 por 4, más mi segundo elemento por mi segundo elemento, 2 por 0. Por último, para concluir, pues me faltaría cambiarme a la tercera columna y realizar el producto. Bueno, estamos seleccionando lo que es mi segundo renglón, mi tercera columna. Aquí es donde debe de ir mi resultado. Estamos realizando el producto primero por primero, aquí está, más el segundo por el segundo, aquí está. Y con eso pues estaríamos concluyendo el producto de la matriz. Lo único que restaría es realizar estas operaciones, productos y simplificar. Por lo tanto, el resultado decíamos que va a ser una matriz de orden 2 por 3.